Les doy la bienvenida al curso de entrenamiento funcional y entrenamiento de alta intensidad de Walda Training. Mi nombre es Gastón Sauri y les voy a estar acompañando a lo largo de la cursada para aprender los conceptos del entrenamiento funcional y cómo aplicarlos en la programación del entrenamiento. Los objetivos que tenemos para ustedes con el curso es que al finalizar ustedes sean capaces de comprender los fundamentos del entrenamiento funcional y del entrenamiento de alta intensidad junto con los métodos que vamos a utilizar para planificar las sesiones de entrenamiento. Es decir, que puedan planificarlos a las diferentes poblaciones adaptando tanto los ejercicios como los diferentes métodos o metodologías del entrenamiento. Como contenido de esta primera clase, vamos a estar viendo una introducción a lo que es el entrenamiento funcional y sus diferentes definiciones, la característica de las clases del entrenamiento funcional, los ejercicios y las diferentes adaptaciones que vamos a poder hacer con ellos y las capacidades físicas. Para comenzar a hablar de entrenamiento funcional, debemos hacer una introducción hablando un poco de sus conceptos. Para eso entendemos como funcional a algo que va a ser útil para poder lograr un objetivo. Esto va más allá de lo que es el entrenamiento, es decir, si nosotros queremos trasladar las pertenencias nuestras de un punto A a un punto B, probablemente una mochila o un objeto parecido va a ser funcional a poder lograr ese objetivo, que es trasladar esos objetos. Ahora, yendo un poco más al deporte, podríamos hablar que para mejorar al fútbol, probablemente o es efectivo hacer clases o llevar a cabo clases de entrenamiento directamente del fútbol. Es decir, que voy a hacer fútbol para mejorar en el fútbol. Luego, si quiero aumentar de masa muscular, probablemente el entrenamiento en gimnasio, es decir, con pesas, con sobrecarga, va a ser mucho más útil que otro tipo de entrenamiento. Es decir, que va a ser funcional a ese objetivo que es el aumento de masa muscular. Esto quiere decir que para que un entrenamiento sea funcional, debe estar planificado en base a ese objetivo que quiero lograr. Yendo más concreto, podríamos también decir que si quiero correr una maratón, el running como disciplina va a ser funcional a ese objetivo. O si quiero mejorar la flexibilidad, otro tipo de actividades como el yoga o el trabajo específico de flexibilidad va a ser justamente funcional a ese objetivo. Entonces podemos decir que cualquier entrenamiento que ayude a lograr un objetivo va a ser funcional a ese mismo objetivo. Para poder aclarar un poco más este concepto, podemos decir que todos los deportes o disciplinas involucran un entrenamiento que va a ser funcional para poder mejorar el rendimiento en el mismo, pero vamos a omitir la palabra funcional de ese nombre. Como por ejemplo, en el entrenamiento de fútbol no solemos decir entrenamiento funcional de fútbol, sino simplemente entrenamiento de fútbol o clases de fútbol, pero seguimos siendo específicos a eso que queremos mejorar. Hoy en día se practica una modalidad de entrenamiento que es conocida como Functional Training o entrenamiento funcional y que va a ser justamente funcional a diferentes o a muchos objetivos al mismo tiempo. Y es acá donde nos vamos a centrar en este curso. Y para esto podemos hablar de tres características principales que van a estar dentro de estas clases. En primer lugar tenemos la adaptabilidad dentro de lo que son las clases de entrenamiento funcional, ya que vamos a tener tres puntos acá. Por un lado, la cantidad de personas que vamos a poder estar entrenando al mismo tiempo, ya sea 1, 5, 10, que vamos a estar trabajando a su vez con diferentes niveles dentro de la clase. Es decir, dentro de esa persona, 5, 10 o 12 personas que estemos entrenando en el grupo, vamos a tener diferentes niveles a los que vamos a estar adaptando continuamente el entrenamiento, ya sea desde la modalidad o desde los ejercicios, como vamos a ver posteriormente. Y por otro lado también vamos a poder adaptarnos a diferentes espacios de trabajo, como por ejemplo parques, casas, gimnasios o mejor dicho box de gimnasios, como así también a diferentes materiales que vamos a tener disponibles.
En segundo punto, tenemos las pautas de planificación en las clases de entrenamiento funcional, ya que vamos a tener algunos puntos que van a estar en común, como por ejemplo la duración, que va a ser aproximadamente de 1 hora, ya que esto nos va a ayudar a poder segmentar bien cada parte de la clase. A su vez, vamos a tener la estructura de la clase, que lo vamos a dividir de manera específica en lo que es la entrada en calor. Luego vamos a tener el segmento principal o el cuerpo principal de la sesión y por último la vuelta a la calma. Es decir, que vamos a estar dividiendo la clase en estos 3 puntos que nos van a servir para poder trabajar o las diferentes capacidades o como así también poder centrarnos más en una o en otra. Acá con respecto a este punto, lo que debemos tener en cuenta es que en el cuerpo principal es donde buscamos mejorar principalmente las capacidades físicas o los objetivos que tengamos para esa clase o para ese grupo. Por otro lado, entender que si bien podemos ser un poquito más específicos o no, lo que vamos a buscar en las clases de entrenamiento funcional es el trabajo de todas las capacidades físicas, como así también el trabajo de todos los grupos musculares. Para eso vamos a hablar de estos puntos en breve. La tercera característica que vamos a estar viendo dentro de las clases de entrenamiento funcional van a ser los ejercicios, ya que debemos entender que no hay ejercicios específicos al entrenamiento funcional, es decir, que vamos a poder hacer diversos objetivos atendiendo a las diferentes posibilidades o adaptaciones que realicemos dentro del entrenamiento, en el que también vamos a incorporar a la misma planificación los ejercicios que nos sean más beneficiosos para la clase, es decir, los que puedan realizar y mejorar a lo largo del tiempo. Así también vamos a tratar de priorizar los ejercicios multiarticulares frente a los ejercicios monoarticulares, entendiendo que los ejercicios multiarticulares son aquellos en los que se trabajan 2 o más articulaciones, es decir, que hay 2 o más articulaciones involucradas en ese movimiento o ejercicio, como por ejemplo una sentadilla en donde las 2 articulaciones principales involucradas van a ser la cadera y la rodilla, frente a un ejercicio monoarticular que va a ser, en este caso, un movimiento o ejercicio en el que solamente se involucre una articulación principalmente, como por ejemplo en un curl de bíceps donde la articulación involucrada va a ser el codo. Después, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que debemos priorizar los ejercicios que sean de peso corporal o pesos libres, es decir, entender que el peso corporal mismo es una carga más para el cuerpo, para el movimiento que estemos realizando. Entonces, una sentadilla, una lagartija van a ser ejercicios probablemente mucho más beneficiosos, ¿sí? Ya que estamos utilizando el peso corporal, como así también aquellos en los que use pesos libres que me van a permitir trabajar diferentes segmentos del cuerpo, como por ejemplo un press militar en el que puedo utilizar una mancuerna o una barra para poder realizar ese movimiento. Con respecto a los beneficios de los ejercicios dentro de las características de la clase de entrenamiento funcional, es que por un lado nos va a permitir mejorar o fortalecer lo que sería el core o la zona media, entendiendo a este mismo como todos los grupos musculares que nos rodean en la periferia, aproximadamente en la zona del abdomen, cadera, y nos van a justamente permitir a través de ejercicios de peso corporal o ejercicios multiarticulares o ejercicios con pesos libres tener que activar esta misma zona y poder ir mejorándola, haciendo que mejore la movilidad en dicha zona, mejore también la transferencia de fuerza del tren inferior al tren superior, porque esa zona va a estar mucho más estable, como así también mejorar justamente la estabilidad ante cualquier movimiento. Por otro lado, vamos a tener un mayor reclutamiento de las fibras musculares, entendiendo que un ejercicio multiarticular frente a un monoarticular recluta más músculos porque vamos a tener que estar moviendo más articulaciones. Entonces, por ejemplo, una sentadilla va a estar trabajando más grupos musculares porque es un ejercicio multiarticular frente a un curl de bíceps que va a estar trabajando principalmente un grupo muscular que va a ser el bíceps para poder realizar esa flexión de codo, siendo este un ejercicio monoarticular. Esto a su vez va a demandar un mayor gasto energético. ¿Qué quiere decir esto?
que al estar utilizando más fibras musculares, es decir, más músculos, para poder mover los diferentes segmentos del cuerpo, vamos a estar utilizando más energía para poder activar esas fibras. Entonces, el gasto energético, en definitiva, va a ser mayor en este tipo de ejercicios o cuando prevalecen este tipo de ejercicios dentro de una clase. A su vez, el utilizar más grupos musculares y a su vez más fibras musculares va a demandar una mayor adaptación de las señales nerviosas, es decir, del sistema nervioso central, para poder reclutar las diferentes fibras, haciendo que mejore nuestra coordinación, ya que mejora directamente la coordinación intramuscular o intermuscular a partir de estas señales nerviosas que va a estar enviando el sistema nervioso central a las fibras musculares. Algo importante a la hora de utilizar diferentes ejercicios es tener en cuenta su grado de adaptabilidad a las diferentes personas que van a estar realizando nuestro entrenamiento de clases de entrenamiento funcional, ya que si nosotros no logramos adaptar estos ejercicios, va a ser mucho más difícil que esta persona lo pueda realizar. Entonces, para esto, un punto interesante es tener en cuenta el nivel de adaptación del ejercicio a través de las regresiones y de las progresiones. Para esto, podemos entenderlo o verlo de esta manera. Vamos a tomar, por ejemplo, una lagartija en donde estamos realizando un ejercicio en el que vamos a trabajar el pectoral y el tríceps, atendiendo principalmente a las articulaciones del codo y el hombro. Entendiendo que partimos desde ese ejercicio y desde ese movimiento, vamos a colocarlo como ejercicio base. Sin embargo, en nuestra clase puede que haya personas que no puedan realizar esta lagartija. Entonces, para no hacerlos realizar directamente otro ejercicio, nosotros podemos aplicar una regresión. En ese caso, realizar una regresión implica que sea más fácil la posibilidad de poder realizar ese mismo movimiento. Eso lo vamos a hacer disminuyendo la técnica, o mejor dicho, la dificultad de la técnica del ejercicio, como así también la intensidad. En ese caso, si a esta persona que no le sale esta lagartija con piernas estiradas, le pedimos que apoye las rodillas en el suelo, vamos a estar disminuyendo, por un lado, la intensidad, ya que se reduce la fuerza que va a tener que realizar para poder mover el cuerpo o parte del cuerpo, como así también vamos a estar reduciendo en parte la técnica o la dificultad de la técnica del ejercicio, ya que el movimiento pasaría a ser un poco más simple. Por otro lado, puede que dentro de esa misma clase tengamos una persona que le sale bastante fácil esta lagartija, entonces debemos buscar un ejercicio que aumente esa dificultad técnica o la intensidad. A eso nosotros lo vamos a llamar una progresión, es decir, que nosotros partimos desde un ejercicio base y en algún momento esa persona va a poder escalar, por así decirlo, pasar al siguiente escalón, que va a ser una progresión de ese mismo ejercicio. Por ejemplo, en el caso de la lagartija, lo que vamos a buscar es aumentar la dificultad técnica o aumentar la intensidad de trabajo, por ejemplo, subiendo los pies a un banco, ya que esto va a aumentar la fuerza que va a tener que realizar para poder realizar ese mismo movimiento. Ahora, con respecto a esto, es importante entender que cuando a una persona le aplicamos una regresión de un ejercicio, no significa que es para que sea más fácil en definitiva o para que se quede ahí en el resto del tiempo que nos venga entrenando con nosotros, sino que en algún momento, por la propia ganancia de técnica o de fuerza, va a tener que pasar y va a poder pasar a lo que previamente era el ejercicio base, es decir, de la lagartija con rodillas. La idea es que mejore en ese ejercicio y en algún momento pueda pasar al ejercicio base, que va a ser la lagartija con las piernas estiradas. Ahora, un buen tip para poder programar de manera eficiente nuestras clases es que tengamos en cuenta siempre una regresión y una progresión de cada ejercicio que vamos a estar utilizando. Entonces, cuando nosotros programemos y pongamos los diferentes ejercicios que vamos a realizar en ese día con nuestros alumnos y alumnas, vamos a tener en una hoja aparte o en esa misma hoja
posibles regresiones o progresiones en base a los elementos que tenga disponible para poder seguir trabajando ese mismo movimiento. Entonces vamos a evitar que si a una persona no le sale, debamos estar viendo qué elemento tenemos disponible para poder seguir trabajando ese mismo movimiento o grupo muscular. Lo mismo va a suceder que o no va a quedar muy bien si la persona viene porque no le sale cierto ejercicio y nosotros le estamos dando ese ejercicio justo en esa clase, le digamos que haga directamente otro tipo de ejercicio en el que no trabaja ni ese grupo muscular ni ese movimiento, o no sabemos qué ejercicio darle. Obviamente eso no va a quedar bien, pero si nosotros previamente a esa clase ya anotamos regresiones y progresiones del ejercicio base que vamos a utilizar en esa sesión, vamos a evitar por un lado eso, y por otro lado va a ser mucha más fluida la clase al momento de darla y poder adaptar a las diferentes personas. Vamos a ver a continuación las diferentes capacidades físicas que, como bien dijimos antes, vamos a estar trabajándolas o vamos a buscar trabajarlas todas dentro de la sesión de entrenamiento funcional. Para eso vamos a estar hablando de lo que es la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, que ahora en breve vamos a definir cada una de estas, y vamos a entender que estas capacidades físicas son cualidades del individuo que van a permitir el movimiento básicamente, es decir, que nos van a permitir interactuar con el medio. A su vez, estas van a ser medibles y mejorables con el propio entrenamiento, es decir, que vamos a poder mejorarlas a lo largo del tiempo entrenando estas mismas capacidades de manera específica. Pero en este caso, como estamos hablando de la clase de entrenamiento funcional, vamos a buscar, como dijimos antes, trabajarlas todas dentro de la clase. Un punto a aclarar antes de comenzar con las definiciones de las diferentes capacidades es entender que hay diferentes definiciones o hay muchas definiciones de estas propias capacidades que las dan diferentes autores. Sin embargo, acá lo vamos a ver de manera que podamos entender qué es lo que estamos trabajando cuando entrenamos. Así que vamos a ver un breve concepto de cada una de estas para después entender cuándo y cómo lo estamos trabajando. En este caso vamos a hablar de la fuerza como la capacidad física principal, en este caso entendiendo a la misma como la capacidad de producir tensión en la musculatura, produciendo así la contracción muscular propiamente dicha. Esto se debe a que el sistema nervioso central va a estar reclutando las fibras musculares cuando deba producir tensión ante una carga externa. Por ejemplo, si quiero mover los diferentes segmentos del cuerpo para realizar una sentadilla para vencer a la resistencia, en ese caso la fuerza de gravedad, el sistema nervioso central va a estar contrayendo las fibras musculares necesarias de los músculos necesarios para poder producir ese movimiento. Así también puede que no haya un movimiento visible, es decir, que haya una contracción muscular pero no haya movimiento visible. En ese caso es a lo que nosotros llamamos como contracción isométrica, en el que no hay movimiento articular, al menos de manera visible, como decimos. Como por ejemplo una plancha con antebrazos, que buscamos trabajar la zona del abdomen, pero lo buscamos realizar sin ningún tipo de movimiento. La segunda capacidad física que vamos a estar viendo es la resistencia. En este caso vamos a entender a la resistencia como la capacidad física y psíquica que permite llevar a cabo una actividad durante un tiempo determinado, aún con presencia de fatiga. Es decir, que vamos a buscar, por ejemplo, recorrer un espacio durante 30 minutos a cierta intensidad, o vamos a buscar realizar un movimiento a la mayor velocidad posible, pero buscando mantener la eficiencia en ese movimiento durante un tiempo determinado. Es decir, que la resistencia va a estar presente básicamente para poder mantener los niveles de fuerza a lo largo del tiempo. Por otro lado, tenemos a la capacidad de la velocidad, que va a ser la capacidad de ejecutar una acción o movimiento de forma eficiente lo más rápido posible. Ahora bien, esto puede ser desplazándome del punto A al punto B con el cuerpo entero o moviendo un segmento del mismo. Por ejemplo, podemos correr 100 metros en el menor tiempo posible, es decir, aplicando la mayor fuerza posible
en el menor tiempo posible para poder desplazarme lo más rápido posible, como así también, por ejemplo, realizar una sentadilla en el que al subir voy a aplicar la mayor fuerza posible, por ende voy a estar aplicando la mayor velocidad posible también. Es importante entender que la velocidad, para que sea de manera eficiente, vamos a estar trabajando con el resto de las capacidades, que va a ser la resistencia, la fuerza, como así también de la técnica del movimiento o ejercicio que estemos realizando. La cuarta capacidad física que vamos a estar viendo es la flexibilidad. En este caso vamos a entender a la flexibilidad como la capacidad que va a tener la musculatura de estirarse de manera pasiva. Esto a su vez va a permitir ampliar nuestro rango de movimiento en una articulación, es decir, que lo vamos a ver expresado en la movilidad de las articulaciones. Por ejemplo, el propio entrenamiento en general puede que mejore nuestra flexibilidad haciendo que un ejercicio sea cada vez más eficiente, como por ejemplo en una sentadilla. Si no logramos en un principio llegar hasta cierto rango articular o hasta cierta profundidad, a lo largo del tiempo podríamos mejorarlo. Así también se puede llegar a trabajar según la necesidad de la persona, a trabajar de manera específica, haciendo que sea más puntual el trabajo de la flexibilidad sobre la musculatura o las articulaciones que sean necesarios. Esta clase está dividida en diferentes partes para que la cursada sea más dinámica. Esta fue la primera parte y nos estamos viendo en la siguiente.